Bueno, Susana, la verdad que estoy feliz de presentarte y de estar conversando contigo. Como sabes, Soma y Alma es no solo una plataforma educativa, sino también una comunidad que cree en compartir saberes de las terapias holísticas, de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, con esta visión de integrar las emociones, la razón, la ciencia y el espíritu, la espiritualidad. Y siento que vos sos un reflejo de esa integración. Y me gustaría comenzar y que nos cuentes un poco cuál es tu recorrido, tu formación, cuál es tu formación de base. eh, Bueno, primero agradecerte la invitación. Para mí es una alegría enorme poder compartir con vos y con todo tu equipo este viaje, diría, ¿no? Bueno, con respecto a mi historia, yo estudié medicina, soy médica y estuve trabajando me formé en pediatría y neonatología, y después de unos años decidí como ampliar de algún modo mi práctica profesional, y hice una formación en la Universidad Católica Argentina en psicología clínica. Eso, por supuesto, que me abrió el panorama hacia una perspectiva muchísimo más integral de la persona. Pude acceder a una formación internacional sobre una maestría en espiritualidad, ciencias de la complejidad, que también me dio otra visión más amplia. Después, la formación que da el doctor Bessel van der Kolk y la certificación en estrés postraumático, con una cantidad enorme y muy rica de profesores, de miradas diferentes, donde uno ha tenido posibilidad de mirar desde distintos ángulos, distintos abordajes, la resolución, implementados para la resolución del trauma, claro. Después, en Argentina, pudimos fundar con Sara y con Marcela una comunidad, primero entre nosotras, y después un centro de ecoespiritualidad y sanación holística. Y después de un tiempo decidimos que, mejor dicho, escuchamos la necesidad de parte de gente de la comunidad, especialmente jóvenes, el pedido de por qué no estructurar esto para hacerlo algo más formal. Y sí, hemos fundado el Instituto Los Cerezos Sur, con carreras oficiales de consultoría psicológica y acompañamiento terapéutico. Así que bueno, ahora estamos dedicadas también a la formación, a cursos. A través de los cerezos también vamos a dar, como vos estás proponiendo para Soma y Alma, estamos dando cursos de focusing. Es un abordaje que realmente me fascina por su profundidad, por su delicadeza, presentado por Eugene Gendlin y enriquecido, recreado, ampliado por la comunidad de focusing a la que pertenecemos internacional, ¿verdad? ¿Y qué es el focusing? ¿Qué podrías acercarnos como una introducción, una breve descripción? Sí, focusing es un modo de estar con uno mismo, escuchando ese callado lenguaje que es el clamor del cuerpo reclamando de algún modo atención para resolver lo profundo que ni la mente conoce del todo. El trauma puede ser desde perinatal, desde la gestación hasta el alumbramiento, cubriendo todos estos traumas que ya Grof habla como las matrices perinatales básicas.
y que a través de focusing aparecen. ¿Cómo es focusing? En realidad es una escucha tierna, respetuosa, detenida, introspectiva, que permite la emergencia de estas sensaciones. Y estas sensaciones no son arbitrarias. El cuerpo tiene una profundísima inteligencia biológica. Y cuando le damos el espacio es detener de algún modo los pensamientos y redireccionar la atención hacia el cuerpo vivido, que es el cuerpo y el ambiente que lo rodea. Llegamos a la emergencia de esta información. Esta información es información viva, que ha estado allí como esperándonos en lo sumergido del cuerpo, que es el inconsciente, y ahora accede gracias a que lee un contexto a salvo, seguro, que no hiere, emerge para que pueda ser acompañada, resuelta. Resuelta quiere decir ordenada de un modo disruptivo. No voy a olvidar lo vivido, pero no voy a condicionar mi presente por aquello del pasado. El trauma deja de estar impreso en mi biología, que es donde está el hemisferio derecho reconociendo estas sensaciones, para que a través del pase hacia el otro hemisferio se transforme en mi biografía, en un punto en mi historia personal que puedo recordar, pero ya ese recuerdo no me vulnera ni me paraliza en el presente. Qué bello. Y actualmente en Soma y Alma estás preparando un curso de psicotrauma en neurobiología, y ahí explicas un poco cómo el cerebro opera bajo trauma. Y si nos querés explicar brevemente cuál es el funcionamiento del hemisferio derecho, cuál es el funcionamiento del hemisferio izquierdo y cómo también el focusing desbloquea estos procesos neurofisiológicos que suceden en un hecho traumático. Sí. El trauma, como decía, es una cuestión de cuerpo. Es el cuerpo el que carga ese dolor. Podemos recordar como desflecadamente, diría, ¿no? Como trocitos superficiales de lo vivido. Esos recuerdos explícitos que puedo evocar, el lugar donde viví ese accidente, por ejemplo, los sonidos de la ambulancia, los cristales rotos, esos son elementos sensoriales que hacen como a lo más periférico de este evento. Lo más profundo no llega a la corteza cerebral, sino que queda alojado en la información que queda registrada en el hemisferio que no tiene área del lenguaje. Las sensaciones corporales son de algún modo leídas a su modo por el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene una función enorme porque lee los contextos, porque percibe, sin que nos demos cuenta de alguna manera, dónde habría que tener respuestas de alerta, la atención dirigida, una atención que no es voluntaria, sino que se hace desde las estructuras más profundas y, bueno, gracias a eso evitamos muchísimo peligro, dolor, sensaciones de, bueno, que nos vulnerarían de modo profundo, tal vez, ¿no? Y actualmente vos estás enseñando, además del Soma y Alma, preparando y dando el curso de psicotrauma, neurobiología del trauma en Los Cerezos, algunas formaciones que también son interesantes contarle a nuestra comunidad. Sí, bueno, aparte de psicotrauma, como ya hemos compartido, que es un programa bastante largo y que tiene, bueno, una validación también, nacional e internacional. Es una estructura donde vamos desarrollando
el núcleo del trauma, pero también las aproximaciones que hacen distintos abordajes, distintos autores, para entrar a ese núcleo. Es como por diferentes avenidas llegar a ese núcleo, diríamos así, con distintos lenguajes, pero siempre respetando esta dinámica que, bueno, de la cual hemos bebido, digamos, los que elegimos los abordajes cuerpo-mente, ¿verdad? Que es en el trabajo de Bessel van der Kolk y todo su equipo. Llegar a ese núcleo podemos llegar por el abordaje sensorio-motriz, todo lo que involucre cuerpo, sensación del cuerpo y movimiento. Hay configuraciones que hacen que el trauma quede dentro a través de diferentes partes o cargas, entonces damos pinceladas del sistema familiar interno, bueno, y así muchos, 9 abordajes diferentes con prácticas, por supuesto, porque no, y además un tiempo de integración de saberes con respecto a lo teórico y también, bueno, una evaluación práctica que sea para la validación, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y cómo podrías explicar por qué es importante, además del movimiento, como decís, mezclar la experiencia corporal y el movimiento, pero también por qué es importante entender los procesos que suceden en el cerebro? ¿Qué aporta ese conocimiento? Sí, es fundamental conocer la dinámica neurobiológica, porque gracias a ella podemos sustentar por qué hacemos lo que hacemos. En realidad, el trauma es un evento transversal que nos hackea y podemos hablar o balbucear solamente la periferia de lo vivido. Lo nuclear, lo más importante, está realmente en las estructuras somáticas. ¿Por qué quedan las estructuras somáticas? Primero, porque el estrés traumático es tan importante que el merodeo mental está como alterado. Por eso decimos que en el primer tiempo aparecen imágenes que se imponen por sí mismas. Las llamamos flashbacks. ¿Qué es un flashback? Es en realidad una desconexión o una alteración en la conexión del tálamo y la corteza. Eso significa que todos los estímulos externos llegan a esta estación intermedia que es el tálamo óptico y desde allí se proyecta y entonces advierto lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, el tacto, etc. Cuando la información está hackeada por este evento transversal del trauma, en realidad esa información llega impactada, fragmentada, porque entonces esta falta de comunicación hace que la conciencia viva como trozos esa experiencia, ¿sí? Por eso recurrimos a otras estructuras que hay que ordenar previamente. Sabemos que la amígdala cerebral es el domicilio del terror en el cerebro límbico, del miedo en general, desde el miedo leve hasta las situaciones aterrorizantes que tanto aparecen en las situaciones de abuso física, emocional, sexual, relacional en general, ¿no? El abuso, desgraciadamente, es una experiencia demasiado frecuente, por lo menos en mi práctica. Entonces, utilizamos estos abordajes porque necesitamos que la expresión de ese terror, que siempre está en el cuerpo, pueda ser este mecanismo, ser sentidas. ¿No? Tengo una memoria del hecho, necesito un eco corporal de ese hecho
necesito un componente no verbal que es previo, que es lo que quedó alojado en la estructura. Y con una escucha al estilo de focusing o con un protocolo diseñado, como las prácticas como el MDR, como en los abordajes sensoriomotrices en general, necesitamos ordenar esa información, en focusing desde esta escucha empática, generando un contexto que es opuesto al del dolor del abuso o del accidente. Y como el cuerpo es relación cuerpo-ambiente, lee el contexto, neurocepta el contexto en lenguaje de Stephen Porges. Y al neuroceptar esto como lugar a salvo, el modo en que el ambiente influye en el modo de llevar ese dolor va modificando el archivo de memoria y la transformación del dolor en un modo no tan disruptivo. Lo llamamos ecológico. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy interesante. La verdad, Susana, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, tu participación. Y bueno, espero que mucha gente pueda seguir conociéndote para alcanzar este estadio de bienestar, de integración, Claro. que es tan importante para las personas que sufrieron traumas, ¿no? Sí, me gusta decir que el trauma no es la última palabra. Estamos vivos y por tanto podemos descubrir dentro de nosotros mismos esta fuerza que nos empodera, que nos da claridad, que nos va dando una fortaleza nueva. La vida también, y escuchar procesos de personas, me hacen decir una frase que me gusta, que no es nada científica, pero diría que es experiencial. Es verdad que lo vivido nos hace entrar en un turmoil, diríamos, ¿no? Como en un vórtice de caos. Pero hay modos de transitar ese caos y el resultado siempre es vivir más, es vivir mejor, es vivir más integralmente, ser más felices. Así que te agradezco porque me hiciste ser un poco más feliz en este rato compartido. Y vos a mí, muchas gracias. Valoro muchísimo lo que hacen. Muchas gracias. Igualmente.